Pues buenas tardes a todos y a todas los que habéis venido a esta presentación de la antología, vamos a decir, obra completa del padre Emilio Rodríguez, Detrás de las palabras. Agradecer en primer lugar a las personas que me acompañan en la mesa, al padre Bernardo Fuello, a Sagrario, que se han ocupado con mucha delicadeza y cuidado, como se puede ver en el resultado de la edición, de todo lo que ha sido el trabajo de la edición, y a Chema, que también ha colaborado en la edición y nos va a ayudar con la lectura de algunos de los poemas de Emilio. Bien, el acto va a ser bastante sencillo. Bernardo va a evocar la figura de Emilio y el trabajo de recopilación que ha hecho con todo lo que ha sido la obra de Emilio, rescatando muchas cosas que estaban fragmentadas y que incluso estaban inéditas. Sagrario nos va a hablar de la faceta de Emilio como poeta y al final vamos a escuchar la poesía de Emilio, que yo creo que es lo mejor para terminar el acto. Emilio, desde luego, fue una persona, en primer lugar, que desde luego dio muestra de, yo creo, uno de los mejores signos de inteligencia que hay, que es el signo de la bondad. Era un hombre bueno, fue un fraile bueno y fue un buen amigo y que, como podemos ver aquí en esta sala, supo entretejer complicidad y amistad con muchas personas. Y luego Emilio, aparte de ser dominico, fue también un artista. Yo a Emilio recuerdo que lo primero que conocí cuando era joven estudiante en Sotomayor no fue su poesía, sino que hacía dibujos, estaba dibujando todo el día. Era una persona muy curiosa. Y aparte de eso, la faceta de la poesía lo sabemos bien. Ser poeta es algo muy grande. Hay una palabra que existe en catalán, pero que no existe en castellano, que se llama emparaular. La traducción de esa palabra, emparaular, vendría a ser empalabrar. Y los que son poetas, los que sois poetas, tenéis la suerte de poder empalabrar el mundo, o sea, de dar cauce al sentido, de dar cauce al sentimiento, de dar cauce a tanta percepción como tenéis especial. Y Emilio fue uno de esos hombres que con su poesía supo encauzar, empalabrar la existencia, no solo la propia, sino la de los que le rodeaban. Pues bien, cedo la palabra ahora al padre Bernardo Fuello, que ha llevado a cabo, ha dirigido el trabajo de edición de estas obras completas y que, como sabéis, entre otras cosas, ha sido director de la editorial durante más de 20 años y, por tanto, esto ha sido un volver a trabajos del pasado y un volver a la editorial que nunca está de más. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y gracias por su presencia. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o la ocasión de acercarse, asomarse a la introducción que he escrito al primer volumen de las obras de Emilio, se habrá encontrado al final con una cita de Dámaso Alonso. En la edición que hizo, la primera edición ya que hizo de la poesía de San Juan de la Cruz en 1942, Dámaso Alonso añadió un subtítulo, Desde esta ladera, desde esta ladera. Ese subtítulo lo repitió después, que es donde yo inicialmente lo encontré, aunque después lo he visto en la edición de las poesías que se siguieron editando en la colección Crisol de Aguilar. Ese subtítulo lo repitió al abordar en poesía española, en los estudios que integró sobre San Juan y la poesía religiosa de San Juan y Santa Teresa, en el libro La obra de poesía española lo volvió a repetir, desde esta ladera. Desde esta ladera, ¿qué quiere decir? Dámaso Alonso quiere indicar con ello que él pretende situarse en una posición exterior a la experiencia mística que reflejan los textos de San Juan de la Cruz, en este caso, ¿no? No es que niegue la dimensión de la trascendencia. Dámaso Alonso fue sensible a esto y también angustiado con parte de su vida por
por este asunto, esta cuestión, ¿no? Basta recordar ese dramático, desde mi punto de vista, enorme poema, que es Duda y Amor, sobre el Ser Supremo, que escribió unos años antes de su muerte. Pero al abordar su estudio desde esta ladera, lo que quiere decir es que él no es un teólogo, no se ocupa de los fenómenos místicos en cuanto tales, no aspira a llegar a la entraña del misterio que conmueve a los creyentes, se queda del lado de acá, es decir, del lado del lenguaje. En el caso de Damas Alonso, sin atreverse a intentar cruzar a la otra ladera, a la otra orilla, lo que ofrece es un análisis estilístico que conocen todos, pues es una aportación valiosísima al estudio de la poesía mística. Bueno, pues yo me he apoyado en este texto de Damas Alonso para situar el horizonte que he elegido para mi trabajo como editor de la obra poética del padre Emilio. Mi propósito fue, desde el principio, asegurar la edición de un texto lo más completo y lo más correcto posible, pero sin entrar en interpretaciones estilísticas, sin valorarlo desde el punto de vista literario, ¿no? Frente a estas tareas yo me siento más bien desarmado y por lo siguiente no he querido entrar en ello, ¿no? Pero he mantenido este doble propósito: fijar el texto y, como editor, ejercer de actuario y no de juez de la obra de Emilio, porque lo siguiente recapitular todos los textos lo más exactamente posible que pudiera y ofrecerlos de este modo. Bueno, pues esto es lo que he intentado hacer y, contando con vuestra benevolencia, voy a intentar resumir cómo hemos llegado hasta aquí, hasta la edición que tenemos ante nosotros, y para ello me serviré de algunos de los datos que he incluido, como es lógico, en las introducciones, diversas introducciones con las que he ido jalonando la edición de los textos de Emilio en los dos volúmenes, ¿no? Y para evitar divagaciones y otros riesgos que son inherentes a la edad de uno, a la edad que uno tiene ya, pues voy a tenerme, y también para no alargarme más allá de lo conveniente y lo convenido, voy a seguir el texto escrito. Es decir, para no perderme y para que no se me olviden cosas, voy a seguir lo que tengo redactado y escrito. Lo intentaré hacer de manera que no se haga lo menos pesado posible, pero Emilio y yo nos conocimos en el otoño de 1953, hace 70 años, va a hacer, en el colegio del monasterio San Juan Bautista de Corias, cercano a Cangas de Narcea. Ese colegio es ahora un excelente parador turístico y los que quieran disfrutar de un parador y de un paisaje y de una situación espléndida pueden acudir a ese parador de Corias en este momento, pero está en el occidente de Asturias, y allí se cursaban 5 años de humanidades como seminaristas. No se llamaban seminaristas a los que aspirábamos a entrar en las órdenes religiosas, se los llamaban apostólicos. No sé de dónde procedía la cuestión. El colegio no se llamaba seminario, sino colegio apostólico, generalmente el de todas las órdenes religiosas. Bueno, pues yo había ingresado el curso anterior, el año 52, y a Emilio se le admitió el año 53 a segundo curso. Se incorporó a nuestro curso en segundo. Antonino, que está aquí presente, lo recordará, que le conoce desde entonces y que ha tenido el humor. Fijaos, tiene mérito, ha venido de Asturias, o sea que aquí le tenemos. Otros han venido de Madrid también. Bueno, a todos muchas gracias. Pero entró para segundo con 15 años. Claro, yo tenía 10, 11 años entonces, de 10 a 15... Es un mundo, realmente, es la niñez, la adolescencia, y para nosotros era una persona mayor, para los pequeños. Y además los compañeros de curso, desde el principio supimos que Emilio, que había nacido en 1938, se decía, pinta. Ese que ha entrado pinta y escribe versos. Eso se corrió inmediatamente, y además es que él producía ese tipo de versos con rapidez y dibujaba, y de hecho se notó en su expediente, que el expediente más brillante que tiene, la parte más brillante, es literatura y dibujo. He mirado esos datos en el archivo de la provincia, ¿no?
Y así fue como entre nosotros se le conoció toda su vida. Para nosotros, para los del curso, Emilio era Emilio el poeta. El poeta que además pintaba, aunque la poesía acabó dominando sobre su pintura. Bueno, pues como saben, Emilio falleció en la enfermería de la Virgen del Camino el 13 de noviembre del 2020, la fiesta de San Alberto Magno. En ese momento, que estábamos en plena pandemia, yo conocía solo una parte de la obra publicada por Emilio, no conocía toda la obra, ni mucho menos la obra de él. Sabía que su producción era mucho más extensa de lo que yo había podido leer, pero la verdad es que tampoco me imaginaba que tuviese el volumen que al final hemos podido confirmar, ¿no? De todos modos, comprobé que tenía en mi biblioteca personal, desde Pregunto por el silencio, una serie de obras de Emilio, 16, de hecho, títulos dedicados por él, y como la pandemia no permitía celebrar las exequias solemnes, ni acompañar en el funeral, ni había funerales siquiera, pues no había celebraciones comunitarias, bueno, quedaba una posibilidad, que era, además de rezar por él, celebrar su memoria con sus libros, y en ellos me refugié, leyendo primero las dedicatorias y después hojeando algún poema. Esto fue así, literalmente, no es que me lo inventé yo, no, fue como surgió en mí la idea, por eso la cuento, de preparar la edición de la obra de Emilio. Y de este modo cumplí la invitación que Emilio me había dejado en alguna de las dedicatorias. Al entregarme por el ejemplar de todas las preguntas, en la dedicatoria dice: Bernardo, asómate y escucha mis silencios, ¿no? Muy de Emilio esta dedicatoria, ¿no? Y a medida que iba hojeando y dando vueltas a los poemarios, pues colocado sobre la mesa, esos que tenía, digo, esto no tiene pinta tiene mala pinta en el sentido de que cada libro tiene un formato, editado de una manera, de otra. Ojeo algunos y digo, si esto no tiene ni ISBN siquiera, tampoco, son ediciones de amigo, autor. Yo tuve desde el principio la idea de que había que realizar, si se quería salvar esa obra, había que realizar una obra que juntase todas sus publicaciones. Y a mí me parecía importante contribuir a la difusión de la obra de Emilio porque la consideraba valiosa y porque me parecía que merecía mejor fortuna y a ser posible que sea más ampliamente divulgada, ¿no? Pero junto a esta razón, a medida que avanzaba en la lectura, fue apareciendo otra razón que convirtió en urgente, desde mi punto de vista, la necesidad de editar las obras de Emilio. Se me ocurrió, Jorge os ha dicho que he sido 20 años director de la editorial y estos son hábitos que se adquieren o de formaciones, qué sé yo. Y digo, voy a ir, como no sabía muy bien el volumen de la obra de Emilio, voy a ir a la Biblioteca Nacional. Entré en la Biblioteca Nacional de Emilio Orodig y con mi sorpresa veo que la biblioteca solo me devuelve 12 libros de Emilio, nada más. Los demás no existen. No existen en el registro oficial que es la Biblioteca Nacional para cualquier escritor que publique en España, ¿no? Y aquí ocurre algo. Claro, ocurre que muchos de los libros son libros de amigo, no tienen ISBN, no tienen registro, todo eso. Y inmediatamente me parecía que había que mejorar esa situación y yo creo, que pensé, digo, o se recupera en una edición digna, en una edición registrada la obra de Emilio, o dentro, en cuanto pase la primera generación que ha conocido a Emilio, la mitad de su obra se pierde. Y con estas, pues, intenté, di el paso y escribí al Provincial, se lo conté, y bueno, claro, el Provincial me dijo lo que yo ya me temía. Estoy completamente de acuerdo, encárgate tú, de la cuestión. Pero también yo tenía la voluntad de hacerlo, eso es evidente. Por otras cosas, soy consciente de que la experiencia que uno tiene de editor facilita determinadas tareas que para otros pueden resultar mucho más costosas, ¿no? Y pues me encargué de ello, ¿no? Y me encargué sobre todo, inicialmente no pensaba que era de la obra editada, era la que intenté recoger. Me
puse en contacto con gente que se me indicó, gente que le conocía, de Madrid, de Parque Lagos, después mencionaré todas las personas que han colaborado de aquí de Salamanca, y con eso logré reunir el listado completo de las obras publicadas por Emilio. Desde Oviedo, el padre Valdés me envió una carpeta que contenía un texto inédito, Ismael desde Madrid me envió otro libro que tampoco estaba publicado y no se conocía, y así desde un montón de gente que fue colaborando. Valentín Tascón, un bloque enorme de poemas. Valentín Tascón era de algún modo el depositario de los poemas de Emilio y lo recibía para contrastarse con él y le conservaba muchos de ellos. Entonces me llegaron y al final digo, bueno, esto ya es una obra que se puede intentar reunir y vamos a intentar publicarla, y así organicé un primer volumen que en enero del año pasado estaba prácticamente terminado. Ese primer volumen incluía todos los libros publicados por Emilio, incluía sus colaboraciones en papeles del martes, que eso está publicado y es registrable. Esos papeles pudimos reunir la colección completa gracias a que Luis Freire nos puso a nuestra disposición una colección completa de la revista, y José María escaneó y Sagrario revisaron todo ese mundo, y al final con los poemas que me envió Valentín Tascón y otros que teníamos, con el blog del poeta que llevaba Mingo, que yo no había explotado hasta ese momento, no había entrado tan directamente en él, organizamos un primer volumen. En enero, cuento las cosas un poco linealmente y saltándome cosas, en enero del año pasado, Javier Olite, que está aquí presente, está allí. Es que con las gafas no me pierdo. Pero me avisa y dice, oye, que ha aparecido un manuscrito nuevo de Emilio. Y no era un manuscrito cualquiera. Es el manuscrito que editamos al final del segundo volumen, cuya transcripción ocupa más de 200 páginas del segundo volumen, ¿no? Y es un manuscrito que Emilio comenzó, un poemario que Emilio comenzó en marzo-abril de 2014 y fue llevando poco a poco, de vez en cuando escribía, no escribía, hasta el 2019. Bueno, la presencia de ese manuscrito me encendió la alarma y digo, aquí puede haber más. Yo me servía hasta ese momento de los que me enviaba el hermano de Emilio desde Madrid, pero hablé con Valentín y digo, Valentín, voy a ir yo a Madrid, me acompañas y ahí con los que estén vamos a realizar una inspección sistemática de la obra de Emilio, y eso es lo que hicimos en enero del año pasado. Claro, de Madrid nos vinimos con carpetas de libros y de poemas que no se conocían, que no estaban publicados, y esto obligó a reformular, a replantear la edición entera de la obra de Emilio. Y al final es lo que ha resultado en este momento, ¿no? Esta edición de Emilio son 2 volúmenes, como podéis ver o veréis los que lo tengan, y es doblar la obra conocida de Emilio, es decir, los inéditos han duplicado lo que conocíamos de Emilio. Que una de las primeras consecuencias que aporta esta edición es que hay que revisar de nuevo todo el planteamiento que tenemos en relación con la poesía de Emilio. Estamos habituados a conocer a Emilio, que publica a los 40 años Pregunto por el silencio, que es una gran obra, ¿vale? Pero a los 40 años Emilio tenía varios libros escritos, terminados, por ejemplo, el de Hombres de Carbón, como árboles que andan, el dedicado a la mina, eso lo escribe 10 años antes que Pregunto por el silencio. Tenía publicado otros 2 inéditos con los que se inicia la segunda parte del libro, y tenía publicado sobre todo, sorpresa para mí, una serie de poemas que él conservó en carpetas, y esas carpetas agrupaban cada una los poemas que él, pasados a limpio, corregidos y perfectamente archivados por él, que había escrito en su época de estudiante. Una carpeta eran los poemas escritos en Las Caldas, otra cuando era estudiante de teología en Salamanca, después en Pamplona y después de nuevo cuando vuelve a Salamanca como director de la emisora. Es decir, aparece un volumen considerable de obra personal de Emilio que él mismo clasificó y ordenó, y además corrigió con toda precisión, porque esos textos no son borradores, son textos que están perfectamente
conservados. Y junto a esto aparecen 8 poemarios inéditos, y ya os he contado el manuscrito final, del cual hablaré en algún momento. Bueno, pues esto, tío, primera consecuencia, editar esto suponía elevar los costes de la edición unos cuantos miles de euros, evidentemente, claro. Y con eso yo acudí de nuevo al provincial, porque esa era una decisión que no podíamos tomar y que la biblioteca, la editorial no se había comprometido con esta edición, es la edición de la provincia, ¿no? Bueno, el provincial respondió que adelante con la edición, que había que hacer la edición lo mejor posible de Emilio, y entonces ya no tuvimos ninguna duda y abordamos el tema. Y ha quedado organizado 2 tomos en los que encontraréis, ya no me voy a pasar muy rápidamente por ellos. El primer volumen prácticamente es lo conocido de Emilio, los libros publicados, todos. Y todos quiere decir todos, también el del Pirineo o también el de las cabañas que publicó en 2014, que se conoce poco porque se publicó en Baltanás, ¿no? Pero están todos incluidos ahí, los que están editados regularmente, los que están editados con una firma editorial, los que tienen ISBN, los que no lo tienen, los de amigos, etc. Están los 24 poemarios editados, los poemas de Papeles del Martes que no se recogen en otros textos y una serie de poemas que Emilio publicó en obras colectivas, colaboraciones, con libros preparados, colaboración con amigos a los que dedicaba un poema y se lo incluía en su libro, etcétera. Bueno, todo eso es el primer volumen de 700 y pico páginas, más la introducción, las instrucciones, la introducción a la poesía que prepara Sagrario, ella os hablará de ello, y los textos introductorios que preparé yo. Y el segundo volumen incluye todos los inéditos. De estos inéditos ya he comentado más o menos de qué va el tema, pero quiero comentar algo sobre el último de los libros que está publicado, Bueno, quiero decir una cosa. Muchos de estos libros inéditos de Emilio, que estaban todos terminados, menos dos, los libros están todos preparados para la edición. Estos se presentaron aquí en Salamanca, y yo lo he recogido los datos en los periódicos de la ciudad, se presentaron en recitales, en poemas, y no sé por qué después quedaron sin publicar. En una tertulia, que alguno lo conocerá de los presentes, que yo no la conozco, solo lo sé por la prensa, Orilla Izquierda, que publicaba, que me parece que era el adelanto o alguna cosa así, y donde se iban presentando poemas y se discutían. Todo esto aparece ahí, pero no se llegó a publicar. ¿Qué tienen los textos de la juventud? Pues los que lo lean se sorprenderán, verán que son de época, se nota que algunos son de juventud, pero verán que son poemas serios y bastante elaborados desde el principio. Emilio corrigió desde el principio mucho su obra y no se quedó con cualquier cosa. Yo, de todo lo que he encontrado de esta época no publicado, solo he excluido unos 6 u 8 poemas. Y lo digo porque habrá que justificar la cuestión y alguien en algún momento se pueda revisar. Los he excluido por 2 razones, o por distintas razones. Unos, porque no estoy seguro de que sean suyos. No tienen firma, no tienen fecha, queda una duda ahí y yo preferí no incluirlo. Y otros porque realmente eran aportaciones circunstanciales de Emilio, pues a una fiesta, pues eran poemas de chascarrillos, de cosas como el Toro de la Peña y algunas cosas así, que en fin, no me parecía que realmente correspondiera mucho a esto. Lo demás está todo incluido ahí. Bueno, el manuscrito de 350 poemas que aparece en un cuaderno que yo llamaba cuaderno de poemas OPE, porque es una muestra que la editorial OPE utilizaba para formatos de libros. Ese manuscrito lo transcribimos Javier Olite y yo con bastante penosamente, porque la caligrafía final de Emilio, bueno, pues se resentía bastante.
Bueno, yo cuento aquí porque creo que Javier está aquí presente y me parece que es de justicia reconocer que si no llega a ser por el esfuerzo conjunto que él aplicó conjuntamente conmigo a la tarea, esto no se hubiera podido hacer, porque ese manuscrito lo transcribimos como pudimos, nos pasamos la transcripción, la corregimos, volvimos a pasárnosla y al final, cuando ya veíamos qué texto podía ir, me parece que copiamos 90 y tantas dudas, creo que eran 90 y muchas, ¿no?, que teníamos. Y bueno, nos pusimos por teléfono uno y otro, viendo cómo se podía leer, cómo no se podía leer. Ha sido una tarea, ese sí que ha sido una tarea y prueba, y que realmente yo no lo hubiera podido hacer si no llega a ser con la colaboración de Javier. Ese manuscrito para mí, que es lo último que he leído de Emilio, es un manuscrito especialmente importante, lo digo como lo siento, ¿no? Tengo una hoja que no sé qué he hecho de ella. Sí. ¿Y por qué es importante? Y además aprovecho para confesar un error de edición mío. Es importante porque es lo último que escribe de manera continua desde 2014 hasta el 2019. Y el último libro cuya edición preparó Javier, de Dimensión y Alarido, que se publica como escrito por Emilio, lo terminó en el 2019, yo no lo consideré como parte integrante de este manuscrito porque no está en el manuscrito. Pero efectivamente ese libro está en la misma onda que el manuscrito. Y los últimos poemas con los que colabora en Papeles del Martes tienen el mismo aire. Por consiguiente, Emilio, al final, habría que juntar todo esto para interpretarlo y llegar a la explicación de por dónde podía ir esta realidad. Tengo que leer esto porque quiero leeros un poema suyo. Aquí está. Este texto digo que es importante porque por la continuidad que tiene de todos esos 5 años, y está escrito además cuando él es consciente de que se le termina la vida y además que se la están arrebatando, realmente, ¿no? Venimos sin destino, dice, hacia la noche y se acumula en la niebla en nuestros ojos. Y en segundo lugar, este libro nos permite otear desde este último tramo de la vida de Emilio, del camino y de su horizonte espiritual, pues una situación cruzada de zozobra, de esperanza, de angustia, de ansiedad ante un final que él se percibe muy próximo, de manera inexorable, ¿no? Te esperan, dice, los asombros y todos los cansancios se apiñan sobre el borde de la noche más larga. Bien, y sin embargo este libro no termina de este modo tan pesimista, ¿no? En un momento concluye de algún modo su perspectiva diciendo: en todos los adioses que exploran el ocaso está la forma exacta en que la noche se disuelve y nace el día. Yo creo que, he insistido en esta obra porque a mí me parece que es una obra interesante. Quiero decir que hay que, desde mi punto de vista, hay que volver de nuevo a plantear todo el tema de la poesía de Emilio desde el principio hasta el final, justamente por la aparición de todos estos originales. Me queda una cosa, que es agradecer a la gente que ha colaborado, y con esto termino. Ya sé que voy ocupando un espacio que ya no me corresponde. Bueno, si ustedes... Manuel, Helvética no está, ¿verdad? El maquetador de Helvética Ediciones, Manuel, ya me dijo que no podía venir, tiene que atender a su madre. Yo quería que hubiera estado aquí porque si ustedes ven el libro es una belleza y esto es una obra suya. Esto fue realmente que por encima de todo lo que fuera, era una obligación contractual, él se interesó especialmente por hacer una edición bella. Y este libro tiene una virtud, que es bello. La edición es bella, es una virtud, decía Aristóteles, ¿no? Virtud y belleza, virtud y belleza se intercambian de algún modo, ¿no? De manera que gracias a Helvética. Pero yo tengo que agradecer a un montón de gente
Porque si no llega a ser por la colaboración que he tenido, no hubiera sacado el libro. No se hubiera salido en tan poco tiempo. Y una de las sorpresas y de las experiencias más gratificantes que he tenido al preparar esta obra es comprobar hasta qué punto se respondía positivamente cuando se pedía alguna ayuda para la edición de Emilio. No he encontrado a nadie al que haya acudido que me haya dicho que no. Nadie. Absolutamente nadie. Y todo el mundo, aquí en Salamanca, en Madrid, entre la Orden de los Dominicos, en San Esteban, todo el mundo que tenía algo que aportar ha colaborado. Por eso yo quiero expresar públicamente este reconocimiento, porque no hubiera sido posible de otro modo el sacar adelante esta edición, empezando pues por lo provincial, por el director de la editorial, por todos, ¿no? Aquí en San Esteban hay algunos frailes que han ayudado especialmente y otros que no son frailes. Miguel Alfaro, en la Biblioteca de San Esteban, me ha salvado a mí todas las situaciones donde que yo capitulo ante el ordenador con frecuencia, porque bueno, yo soy de la generación que soy y a mí hay cosas ya que además no quiero aprenderlas, no solo que no, es que no quiero aprenderlas. Y entonces pues tengo que pedir ayuda a otros. Miguel nos ha resuelto mucho. Ahí está Juli, con el que hemos pasado horas, sentado él aquí, yo aquí, un texto, otro texto, y leyendo, a ver, hasta encontrar erratas, hasta venga la corrección de los libros. Es decir, ha sido fantástico, pero ha sido los de Papeles del Martes, Fraile, Isabel Bernardo, Miguel Ángel, bueno, no menciono a Salario porque voy a decir algo especial de ella después, un montón de gente. Para mí es impresionante la respuesta que ha habido. Es decir, Emilio es como lo que nos decía el abad Monapace, ¿no? Que dice, cuando por tus manos no te quedes con nada, no apretes la mano con nada, suéltalo y que la madrugada te las encuentres sembrando, ¿no? Pues Emilio es que era así, realmente, y la respuesta que yo he encontrado en la gente a la ayuda iba en esta dirección. Bueno, pues aquí en Salamanca, las editoriales que han facilitado los libros, todo el mundo ha colaborado. En Madrid, aquí, el grupo de Parque Lagos, José Luis Mingo, que está presente, Olite, especialmente, ya lo he contado en la preparación de este último libro, pero el padre Marcos, el hermano de Emilio Valentín, que infatigablemente buscando los datos. Ha sido una colaboración absolutamente increíble que ha hecho posible que pudiéramos sacar adelante esta edición que de otro modo, insisto, no hubiera salido. Bien, pues yo termino, bueno, y después Agrario Royan, que como veis ha escrito y ahora hablará ella, pero aparte de eso es que, como ella conocía muy bien a Emilio, la última etapa sobre todo, pues ha ayudado muchísimo y no voy a destacar más, pero sí, lo he destacado en el libro y lo quiero destacar aquí gracias por la introducción que nos ayuda mucho a comprender algo. Tengo que expresar públicamente también el agradecimiento a un matrimonio que está pasando un mal momento, que es los Sánchez Zamarreño, Antonio. Mercedes está con una grave, pues, la van a intervenir, una operación seria, y están pasando pues un momento, les tenemos aquí. Ellos han ayudado, incluso en esa situación, me han ayudado desde el primer momento también. En fin, no he contado con ninguna reserva a la hora de poder colaborar en la obra de Emilio. Y bueno, yo he leído su obra por primera vez. No la conocía, ahora sí, ahora la he leído, no digo que la conozca, la he leído. Y algunas no la conozco, tengo que volver a leerla, porque leer para corregir pruebas no es leer poesía, es leer un texto materialmente que vas siguiendo y tú tratas de corregirlo lo mejor posible. Pero aún así vas leyendo, como repites la lectura, y he repasado todas sus obras. Yo estaba convencido de que Emilio era un gran poeta y un buen poeta, desde que he conocido sus poesías y sobre todo desde Pregunto por el silencio. Y esto me ha confirmado en ello, tampoco es ninguna novedad, ¿no? Llegados al final y a punto de poner la obra en manos del lector, puedo asegurar que mi convicción del valor de su escritura se ha visto reforzada a medida que avanzaba en la preparación de la edición
y volvía una y otra vez sobre sus textos o me iba encontrando con otros para mí nuevos. ¿Le he comprendido a Emilio todo? No, hay poemas que tengo que volver sobre ellos y a lo mejor nunca los entenderé, porque estas cosas, pero no ocurre solo con Emilio, ocurre, ¿no? Con Kant lo tenemos los filósofos, los que hemos estudiado filosofía, lo tenemos así desde que iniciamos la filosofía, ¿no? ¿Quién ha entendido a Kant alguna vez en su vida, ¿no? Y cuando tenías un profesor que te lo explicaba, normalmente el profesor era más confuso que Kant todavía y no entendía. La cosa era, así nos pasó a nosotros en Roma con el padre de Vos, ¿no? O sea que, bueno, pues no se entiende del todo, pero se conoce. Es suficiente para poder asegurar de que se trata de un texto valioso. Es la experiencia de estar conviviendo con un maestro de la palabra y esa ha sido al final mi convicción. Yo estoy seguro, y con esto termino, de que al sacar a luz esta edición ofrecemos a los interesados por la creación literaria y poética la obra de un gran escritor. Me alegra haber podido llegar hasta el final y contar también con la aprobación de ustedes. Muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra Sagrario, que nos va a adentrar en lo que es la poesía de Emilio. Buenas tardes. Yo primero quiero empezar con una imagen que ha sido con mucha frecuencia mi recorrido por estos claustros y por claustros más adentro. Ustedes conocen mayormente el claustro de los Reyes, pero para llegar a la biblioteca y ponerme a trabajar con Fray Bernardo, yo he tenido que pasar varias veces por el claustro de los Aljibes. Y cada vez que pasaba tenía que recordar a Emilio, porque en tiempos, hace mucho, cuando yo era jovencísima, y Emilio nos invitaba a los poetas a venir aquí y nos mostraba sus escritos y su casa, pasábamos con frecuencia por ese claustro de los Aljibes y recuerdo cuando nos mostraba y a veces nos regalaba esquejes de geranios. Cuando he vuelto a pasar ahora he tenido ese bello recuerdo y entonces quiero hacer un elogio de Emilio como esa persona que representa para mí la humildad de los geranios. En la estela de la belleza y siguiendo uno de los grandes trascendentales junto a la verdad y al bien, la orden dominicana ha sido enriquecida siempre a lo largo del tiempo con grandes artistas cuya predicación se ha hecho no solo dogma para la inteligencia de la fe, sino sobre todo hermosura transfigurada como bendición de materia y palabra. La orden ha dado felizmente al mundo, además de maestros y teólogos, pintores, escultores y poetas, como la memoria cordial y agradecida que hoy nos convoca aquí, que es la de Emilio Rodríguez, gran poeta donde los haya, maestro de poetas, resonando hoy todavía para nosotros el eco de su voz pausada en estos claustros. Nos dejaba en el otoño de 2020 desde la Virgen del Camino, aunque en los últimos tiempos ejerciera su tarea en la parroquia de Parquelagos junto a otro gran artista que muchos de aquí conocen, que es Fray Marcos. Pero permítanme decir, los que han venido de Madrid y de otros lugares, que de alguna manera los años más fecundos los vivió en Salamanca. Aquí sembró mucho. Cuando fue director de Radio Popular, entre los 70 y los 80, empezó a entregarnos lo mejor de sí. Fue cuando publicó el primer libro, Pregunto por el silencio. Y su verso hondo y estremecido, su poesía inquisitiva, su perplejidad, muchas veces surrealista, ante el milagro cotidiano de la existencia, nos hacía seguir a Emilio con verdadera devoción. Además, él repartía sus escritos, sus dedicatorias, como se ha dicho aquí, igual que sus dibujos, pues así, con la humildad de los geranios y con los esquejes de las plantas que nos daba para plantar. Desde el claustro de todas las preguntas y de todos los silencios a los que éramos por aquellos años tan jóvenes, universitarios, aprendices de poetas, nos fue conduciendo desde esa gran pregunta del silencio hasta la hondura de la palabra en lugar de manantiales. A los estudiantes de entonces nos abría mundos inéditos desde sus versos, que casi nos hincaban de rodillas adorantes,
por ejemplo, ante la absorta luz, con aproximaciones al fulgor alado de personajes de Frangélico. Emilio no era un poeta de foros relumbrones ni de capillas exclusivas, aunque es cierto que recibió muchos premios y estuvo presente en varias convocatorias, pero él era un poeta más bien íntimo y cercano, como el paisaje asturiano del que provenía, como la penumbra azul oscura de la mina. Él era más dado a transitar los bosques callados entre suaves nieblas. Al estilo de María Zambrano, cultivó siempre la palabra emboscada, veraz y discreta en los lindes del sueño. Como buen dominico, su modo de hacer poesía era más cercano al repartir el pan y la palabra que cada día se hace en la Eucaristía. Cuando fue poeta ante la cruz en 2013, nos regaló una hoguera en la mirada que aún arde en muchas calles, en muchos claustros, en muchos lugares de esta ciudad, donde él escogiera el pequeño rincón en el que nos reuníamos y nos seguimos reuniendo los martes, de donde nacía la revista Papeles, que hoy sigue publicando la Diputación de Salamanca y que dirige Luis Fraile, aquí presente. Por eso podemos decir, todos los que aquí estamos, los que le conocimos más desde que éramos jóvenes, casi adolescentes, los que le conocieron después, podemos decir con él, con sus propios versos: tu ausencia crece en círculos y tu perfil sonoro persiste en convocarnos al balcón de la risa. Con la humildad de los geranios, en el fondo, la pregunta por el silencio, que se culmina en su libro póstumo, Dimensión y alarido, la pregunta por el silencio, digo, sigue siendo y sigue resonando en todos nosotros como la pregunta fundamental. Emilio se fue retirando, como bien ha señalado el padre Bernardo Fuello, discretamente, sabiendo que se iba, como mar que huye, pero no nos dejó a la intemperie. Además de su palabra fulgurante, muchos de los que están aquí nos encontramos en un pasillo junto al escritorio o a veces adormecido entre las páginas de un libro de versos, alguno de sus bellos dibujos. Así podemos confirmar con él hoy y de nuevo en su memoria cordialísima, con sus propias palabras, que siempre hay un rincón en el jardín que nadie ha pisado todavía. Siempre hay un lugar donde las palabras significan otra cosa. Por eso, por este lugar, quiero agradecer el acierto que el padre Bernardo ha tenido para decir el título, que es de uno de sus poemas, Detrás de las palabras. Y detrás de las palabras, lo indecible. Decir despacio lo indecible. Detrás de las palabras, memoria y olvido. Insisto, nunca pudo ser tan acertada una pregunta como aquella que preguntara por el silencio. Ese silencio hondo, recogido, irreverente, a la zaga de su huella, y esforzado y perseverante que ha ido tejiendo el padre Bernardo, con esa cercanía que los unía en un mismo paisaje y en la evocación de aquellas primeras intuiciones para ambos en el norte asturiano, aquel volver hacia atrás para uno y para otro, como él ha evocado, hasta la cuna de la piedra, donde los veneros de la infancia. Así se ha construido en apenas 2 años desde su fallecimiento este magnífico libro que recoge la obra prácticamente completa. Así, con este calor entre incunables sobre la biblioteca histórica de esta casa. Me parece, decía el padre Bernardo, un libro necesario. Es, cuando lo vean ustedes, los que aún no lo conocen, un cofre realmente para la historia de los hijos de Santo Domingo en el horizonte, insisto, tan propio de su espiritualidad, de una pastoral de la belleza. Repasando estos versos, a cuyo engendramiento y parto tuve el honor de asistir tantas veces desde hace al menos 40 años, se me abrió entre las manos al azar esta joya que quiero ofrecerles esta noche como una plegaria de primavera incipiente. Mañana
es esta flor que no conozco, que me lava las manos y se enciende. Ahora es tan después como esa lluvia que guardo en la carpeta y me consuela. Así es el consuelo del decir despacio, pan repartido, flor de cumbre, monte de invierno, celebración misteriosa de la vida, porque detrás de las palabras lo indecible. Herida de trascendencia que se me agolpa como un río en esta lectura mía de ahora tan retrospectiva, o caminos todavía por hollar en el trasfondo de estos versos que sin duda se han cuajado a lo largo de muchos amaneceres y crepúsculos cadenciados por la liturgia de las horas, porque Emilio ha sido un fraile dominico y como tal se ha ejercitado en los latines y los salmos que acompañaron su formación, hasta insertarse estos salmos en las juntas de su propia voz, en el aliento de sus huesos, como la promesa de Ezequiel, florecidos en esta vena poética originalísima. De este modo, los versos vulnerados, como el ciervo sanjuanista, consagran la herida que se abre y rezuma en cada uno de sus libros, como el costado santo, agua y sangre luminosa, para lavarnos de la escoria de caminos transitados. Y así nos redimen de un decir insustancial, y así nos remiten como una plegaria, una y otra vez, al silencio de la pregunta primera, o alargando la víspera de su muerte, de la muerte, en la dimensión del alarido. Detrás de las palabras, en efecto, lo indecible, el decir despacio, casi musitando la plegaria callada, la letanía del rosario, los salmos de las horas más tempranas y más oscuras, cuando todavía no ha amanecido. Y así dice: presiento que de ti nacen los ríos y crecen las palabras con tu hálito, y cuando suene el cuerno de la noche, desbordarán las sábanas su lino para volvernos niños o encendernos. Y decidme, ¿no es esta acaso la apuesta de Nicodemo, aquella paradoja del volver a nacer siendo viejo? Esta es la apuesta de Emilio, y esto es lo que encontramos en sus versos que empezaron preguntando por el silencio. Y no quiero dejar de leer el inicio de ese poemario con su fe en el silencio y en la soledad. Y luego leeré un poema de Absorta Luz. Pregunto por el silencio, lo leo porque es el libro en donde él empieza poniéndose en primera persona y es al tiempo el sujeto poético, el sujeto de la palabra, el hombre, su existencia y su decir propio y personalísimo. Es Emilio. Después leo un pequeño fragmento de Absorta Luz porque el poeta es siempre un ser anunciado y en torno a las anunciaciones de Frangélico el poeta se refleja y se contempla como en un espejo y escucha ese anuncio. Leo pues el inicio de la primera publicación de Emilio cuando ya tenía bastantes años. Había escrito muchos versos, pero fue el primer libro que dio a la luz. Tengo fe en la soledad. Morir en una playa cuando enero, cuando el viento haya olvidado las pisadas. Morir besando el cielo, de rodillas, cuando está gritando el mar, mientras me duermo, mientras vuelvo a despertarme, mientras sigo pensando que la muerte no es verdad. Morir con el alma abierta y en las manos el gusto de una ausencia, con todas las caricias aprendidas, con espigas que de repente, casi flores, con un sabor a sal en todo el pecho. No es verdad que exista el odio, no es verdad que existan noches tristes, ni cárceles de voz, ni cielos masticables. Morir sobre las flores, sobre el agua, sobre una arena en paz, mientras los pájaros trasladan la tristeza. Morir con ansiedad, con toda el alma, mientras me peino
y me pongo la esperanza como un traje que nunca habré estrenado, mientras vuelvo de un camino que no anduve, y estoy cierto de que es el buen camino, morir en una playa cuando el sueño no llega todavía, cuando es fácil imaginar que estoy despierto. En este mar que va y viene, una metáfora muy amada y muy querida por Emilio, volvemos con otro poema de Pregunto por el silencio que lleva un hermoso título, Regreso de la calma. Me siento en la tristeza y con un llanto hermano de la nube me cubro la mirada. Te espero, Dios, y con las manos enterradas en el pecho recojo los latidos que vienen de la lluvia y me traspasan. De espaldas a la piedra estoy llorando, de espaldas al recuerdo, ya me sangran las palabras de tanto haber gritado, de tanto levantar una esperanza que me sirva de puente sobre el miedo, que me sirva de saludo cuando el río de las venas se hace oscuro y aúlla sin descanso. Repaso mi vida como un libro, mastico como pan los viejos sueños, los que fueron respuestas y hoy han muerto. No quiero saber nada de los árboles ni obstruir con la piedad la sed que siento, la muerte que madura en mis entrañas. Estoy sentado y grito y otra vez cierro los ojos porque sé que es necesario haber muerto muchas veces para que vuelva el silencio a decirnos que Dios ha regresado. Bueno, con esta intensidad de Pregunto por el silencio, me voy ahora a la dulzura de Fra Angelico. Amo este libro que tuvo una preciosísima edición, Absorta Luz, editado aquí con motivo de la ciudadanía de Salamanca 2002, Capitalidad de Europa. Vuelvo a este libro porque he tenido la ocasión justamente hace muy pocos días de contemplar estas imágenes de Fra Angelico en torno a anunciaciones y ángeles que él contempla en este poemario. Y porque, como digo, en Pregunto por el silencio resalto el sujeto poético y el sujeto, el quién de Emilio, puesto que él ahí habla en primera persona. Pero en Absorta Luz se entrega a la contemplación y se pone delante de la Anunciación y se pone delante de los ángeles, y eso me resulta muy dulce, muy suave, y me resulta, como digo, muy alentador, porque veo que el poeta se pone en sujeto anunciado, porque todo poeta, todo predicador, todo hombre de palabra es un ser anunciado, somos seres anunciados, y esto me entusiasma especialmente también como escribidora de poemas, no sé si atreverme a decir aquí poeta. Leo un poema que está dedicado a la Anunciación del Museo del Prado de Fra Angelico, que seguramente todos ustedes conocen. El fuego era la muerte, el cielo está sentado en el leve regazo de los días. La muerte es otro fuego que traemos en cántaros de barro o estas manos. Entonces, estas manos serán la floración de incendios construidos como si nunca hubieran existido los arroyos. El ángel está ardiendo, el cielo es una hoguera hasta los ojos, la más absorta luz, esta doncella. El cielo era la muerte, los muros ya han vestido su túnica de manos para tener su propia anunciación. Llegó la barca puntiaguda de la noche, corrieron los pinares, de Fieso le trajeron colores de las tierras estriadas. Cubrir de amaneceres los muros de Florencia, surcar los mares rosa, el templo de las dudas, incendio tan estático que lleva las palabras a otro cauce, dialéctica del ojo guardián de las murallas del ocaso. El fuego es este ángel
que llena los tabiques de rocío. Y venimos desde entonces, traemos las palabras cosidas a las venas, traemos un volcán, una cosecha alucinada, un manto de cristales. Las manos más antiguas consagran el incienso. Ventanas en el cielo, arada está la luz, tendido el surco para sembrar de labios y ropajes. La muerte es otro río y se queda como un niño juntando lejanías debajo de la sombra de los ángeles. Y permítanme, ya para acabar, discúlpame, Chema, porque es una belleza el último poema que quiero leer, que contemplarán en algún momento también. Está dedicado a un cuadro muy grande con varios paneles, que es el Juicio Universal. Todos conocemos a Fra Angelico como pintor de anunciaciones y de ángeles. Parece que el Juicio Universal es más impresionante. Yo no lo había visto nunca y tuve ocasión de contemplarlo estos días, como digo. Pero justo Emilio se ha fijado ahí en un ladito del cuadro hacia la izquierda, donde contrapuesto a una imagen del infierno está una danza de ángeles. Entonces, danza de ángeles para acabar en el Juicio Universal de San Marcos. ¿Quién habla este lenguaje? ¿Quién ha sido el que tuvo estas palabras por herencia? La luz se ha parcelado en ajimeces, retazos sucesivos de amaranto, para enmarcar los rostros de una música. Cogidos de la mano van los días, como listados surcos de piel móvil. Queremos un idioma que nos sirva para escalar la nieve interrogante. Queremos una voz de huerto en sombra, de círculo motriz, de almadraba, que nos sujete el flujo de las horas, pues sabemos que lo estático no vive y el gozo es una danza incontenida donde podemos ser, sin otros lances, que los acantos líquidos del ritmo. El prado de los cielos se refleja en alas de metal, en pies de azúcar. La herida de los ojos es un lago de sangre verdeazul en remolino. Navegarán las manos otros vientos, vecinos de las lenguas de los árboles. Hay flores enterradas y un arroyo de flautas de marfil recién talladas. Gracias, Emilio. Yo unas breves palabras de agradecimiento. Buenas tardes, en primer lugar, a todos los que estáis aquí. Y también al padre Bernardo Fuello, a Sagrario Rollán, al padre prior, al convento de San Esteban, que durante tantos años ha acogido con exquisita hospitalidad a la tertulia de papeles del martes durante más de 40 años. A Emilio, por supuesto, como fundador, a Luis Fraile, nuestro coordinador, que está aquí, y a Isabel Bernardo, que hoy no ha podido asistir. Y ahora ya, sin más demora, voy a leer pregunto por el silencio, esta voz de la mirada como un río. Andando entre una noche y una noche, construimos la distancia total de nuestros días, la única distancia entre dos puntos de sangre y, sin embargo, la más cierta, la que siempre se nos muere. Superando cada instante, podríamos llegar hasta la voz que nos señala, como se llega al final de cada río, a la imagen difícilmente cierta de una fuente. Andando entre una noche y una noche, vencemos la batalla de la ceguera que nos hace posible seguir siendo, reptar a contraluz con la esperanza. La nada es un final inalcanzable. Solamente lo que está bajo los siglos, lo que nadie ha podido destruir, aunque pensara muchas veces haberlo destruido, puede darnos la clave de esta calma. El triunfo está siempre más distante de todo lo sublime que el único minuto real en el que un niño puede decir eternidad con voz prestada. Las cosas no se miden por sí mismas con pasos de existencia ni con horas de estancia en una espera. Las cosas no tienen una edad, es nuestro envejecer lo que las marca.
Pero esta eternidad también se muere y solo nos queda la verdad como un trazo de silencio más allá de las palabras. El tiempo entre una noche y una noche puede ser un ensayo de certeza, un signo de que el miedo no es el único motor de nuestras aguas. Andar es construir la vida. A veces regreso tan arado que la noche me resulta insuficiente para una tumba mía, solo mía. A veces se me vuelven las manos arrozales y tengo por la piel tantas hogueras que no puedo morir de solo el peso. Las piedras que me hieren son palabras. Nacidas acaso de los niños, palabras sin sabor, sin otra orientación que la distancia, se rompen de pronto como besos y me hieren en todas las direcciones de la sangre. Conquistar la soledad no es suficiente, pero un paso hacia adelante es siempre mucho más que cualquier grito, es más que las cadenas de un insomnio o variación de la esperanza. A veces regreso de tan lejos que encuentro vacía la ciudad y solamente un viento semejante a la costumbre mantiene con vida las ventanas. Los seres que me pisan no son más que pensamientos, ideas construidas a medida de la propia soledad. Lo único cierto es el descanso, la muerte de la mente aniquilada por el peso de las luces. A veces regreso tan lejano que me muero buscándome a mí mismo entre los restos que han podido revivir al calor de los recuerdos. El que da el propio título de Pregunto por el silencio y que está dedicado a Ricardo C. Tapia, amigo desde siempre. Si quieres saber por dónde va la voz cuando sale de ti y se hace piedra, que dejas caer dentro del agua, si quieres saber a dónde va el silencio y dónde están las sombras que eran noche, solo tienes que asomarte a los balcones. Sabrás cómo florecen los racimos que gustan a los muertos, pero no hay una escalera para el tiempo y nosotros no sabemos de esto casi nada. No puedes pedir ayuda al diccionario, ni siquiera a la cartilla de la infancia, donde está la mejor sabiduría, la de antes de nacer, la que aprendíamos debajo de las mesas cuando el maestro no miraba. Si quieres saber por dónde se nos aleja el sueño y cómo se mantienen los árboles que nadie puede ver, tendrás que sacudirte el polvo de los siglos, mientras llaman a la puerta las voces de otros días, los que saben hacernos hombres de repente. Y ahora voy a pasar a Cantata de Galmaz. Como el rumor de un río hilvanando la mañana, como las manos pálidas del cierzo que moldea las peñas y humaniza su escorzo de alarido, así Galmaz sucede en nuestros días, así se nos sumergen en el lago donde voraz aguarda tu garganta. Detrás de cada guiño de la piel hay una espera erizada de murallas, galope de caballos en las sienes y el gallo de la fiebre anuncia días de fuego en las campanas. Cruzamos este puente de cristales que nos lleva al territorio de los muertos, escalera de todos los asombros. Se rasga la cortina y una espada rotura los estrados. Palidece el licor en nuestros ojos, nuestras sendas son todas circulares, como papel pautado. El cielo, todo alondra, se desgrana en una lluvia de notas ateridas. Doblamos los senderos y volvemos tan lentos como siempre, tan delgados de voz, que las esquilas levantan catedrales en la niebla. Algunos de los nuestros traspasaron el mar y volvieron a contarnos cómo un barco puede llevar en su interior muchas aldeas, con un cielo más cambiante y poblado de árboles eléctricos. Y sin embargo, aún somos este río que nadie ha conseguido domar. Este espinoso, gritador y cósmico torrente que ensaya cada hora su suicidio.
De los balcones mudos, de la noche se desprende galmaz este alarido, hedor de ura y de geranios machacados, este será el perfume de nuestro desencanto. El tiempo también crece en los umbrales, pero tiene su otoño, se envilece y va quedando gris como el paraguas que ya nos resguarda de la lluvia. El tiempo es una piedra que llevamos y retrata el perfil de nuestras almas. Nos llena con su peso los dos brazos y marca nuestro pecho como un sello. Para sincronizar los días y las cosechas, para poner en hora los temores, nos vamos acercando hacia los riscos, donde la noche ensaya sus argucias. Galope, silenciado por la niebla, manotazo de lluvia que sorprende el vals de las espigas, el tamizado arpegio de regueros enmascara el vuelo de las águilas. Muchachas con mirada de avalorio cultivan los recuerdos en macetas, cultivan unos sueños que se alejan como se olvida el olor de las estrellas. La llave de los cielos ha girado y se han multiplicado las ventanas, se está poblando el aire de maizales, de flautas y de manos que saludan. Viento simulador, escalas que pierden como voces y un verano cargado de tormentas. Que Dios la traiga mansa, y todas las palabras se nos quedan desvaídas cuando la tierra cultivable se va de ladera abajo. Se van nuestras cosechas dando tumbos al fondo de las cárcavas, nos quedan las esquilas y un gruñido de acero en los oídos. Volvemos con la tarde doblada sobre el hombro, con la vejez crecida y la mirada en punta, como los días de dar batidas a los lobos. Y ya para acabar, vuelvo a pregunto por el silencio. Solo para mi muerte. Cuando esté con la tierra y sea tierra, me asomaré a los tallos para verte. Como un ojo de savia que ha aprendido a ser mano vegetal entre la niebla, extenderé hacia tu aire la mirada. Andaré al amanecer hasta encontrarte como un dibujo perdido y irrecordable desde el tiempo lejano de la infancia. Haré buena amistad con las raíces para ver el raíl que traza el agua. Podré extender mi pecho bajo el río y serán los guijarros los que lloren el vacío de las cosas poseídas. Estaré en el cordel del horizonte para ver nacer el día con el asombro de un niño asomado sobre el cielo. Seré como una flor cerca de ti para tener el sueño asegurado y disponer de tu sombra como un velo. El cielo hace preguntas y el cielo nos tiene acostumbrados a su peso. El aire es nuestro amigo y cuando vengo a esta orilla del saber ya no consigo desprenderme de la herida de tu mano. Me siento agradecido y voy dejando la piel como se dejan las palabras, los saludos del otoño y las espigas. Cuando me hayas destruido y esté seguro de haber matado los relojes, será hermoso contemplar la llama gris que nos habita y recordar aquella voz que dije mía. Será hermoso encontrar la primavera antes de que haya sido decretada y hablar con voz callada con el viento, pasearse con la noche sobre el hombro como un ala de nieve tan cercana. Muchas gracias. Pues gracias, Chema, porque has puesto voz a Emilio y hemos hecho en este acto pues un acto de memoria que es una forma de hacer presente al que aparentemente está ausente. Gracias, Agrario, gracias, Bernardo, por el libro, que es en buena parte de obra vuestra. Los presentes también, los que habéis venido, gracias también por venir. Al final, los que quieran pueden adquirir el libro a precio especial, precio de oferta por la presentación. Y luego, si os animáis, pues en primavera, ya lo anunciaremos, tendremos un acto en Madrid y luego también oportunamente en primavera en un sitio céntrico que también es el concejo natal de Emilio, en Cangas de Narcea.
de soltera de Tineo. Y bueno, gracias por estar aquí. Y bueno, decía el poeta, no sé si era Caballero, Bonal, aquello de somos el tiempo que nos queda. Pues bueno, que ese tiempo que nos queda a todos lo llenemos de buenas palabras. Que bendigamos al mundo, bendigamos a los demás con nuestra buena palabra. Que así sea. Muchas gracias, buena noche y nos seguimos viendo.